Buenas noches, iglesia. Vamos a esperar un poco a que se unan un poco más a la transmisión y empezamos. Bueno, iglesia, buenas noches. Es un gusto para mí, después de un buen tiempo, poder tener este privilegio de compartir con ustedes un poco sobre la palabra del Señor. Unirme a mis otros hermanos que han hablado sobre personajes de la Biblia. Entonces hoy, después de un buen tiempo, volvemos a estar aquí al frente con este privilegio. Antes que nada, pues quiero que oremos y empezamos con contar con tu amor, Dios, contar con esta gloriosa y maravillosa oportunidad de aprender del Evangelio, Señor, y también de predicar como hijos de Dios el Evangelio, Dios. Quita de nosotros todo temor, Señor, aparta de nosotros todo temor y llévanos a buscar la perfección en Cristo Jesús, Señor, y que tu palabra día tras día sea más hablada por nosotros los creyentes, Dios, más predicada con el único temor y temblor que viene de tu parte, Señor, por el respeto, por el amor, por la honra y por la gloria tuya, Dios. Gracias, Dios, permite que mis hermanos, que la iglesia de Dios puedan recibir un poco de lo que tú tienes para dar, Señor, y que asimismo ellos puedan dar del alimento que ellos reciben, Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Buenas noches, iglesia. Como les estaba diciendo, pues es un privilegio para mí poder compartir con ustedes un poco de lo que es la palabra del Señor. El título de la enseñanza que yo voy a dar esta noche es Guerrero Valiente. Antes que nada, quiero saludar a la iglesia en el mundo, pero me enfoco en ICDI en este momento, en los que están en Australia, en España, en Estados Unidos, en Londres, aquí en Colombia a los que están en Ibagué, a los que están en el Valle, a los que están acá en Bogotá, en Soacha, y si se me escapa de alguna ciudad me disculpan mis hermanos queridos. Bueno, entonces ingreso a la enseñanza. Del personaje bíblico que les voy a hablar algunas características. Voy a ir poco a poco hablándoles, a meterlos en el contexto para que lo entiendan y también trayéndolo a la vida actual de cada uno de nosotros los creyentes. Amén, hermanos. Entonces voy a hablar de las características de este guerrero valiente que escogimos para hablar. Él es considerado como uno de los más sobresalientes por la magnitud de su obra. De él se habla poco realmente en la Biblia, pero la huella que dejó fue bastante fuerte para la nación de Israel. Él fue el quinto juez de la nación de Israel y a su vez pues también fue un líder militar. Él tuvo fe en el Señor a pesar de la situación y a pesar de las cosas que ustedes van a ir conociendo. La fe lo llevó hasta el punto que llegó a tener 40 años de gobierno donde la nación de Israel tuvo paz y crecimiento. El guerrero valiente del cual yo les voy a hablar se llama Gedeón. Y como texto base, bueno, vamos a tener varios textos, pero como texto base vamos a buscar Jueces capítulo 6 del versículo 11 en adelante. Inicialmente vamos a leer hasta el 16. Voy a dar un minutico para que lo busquen y vamos todos en la lectura. Unos segunditos voy a dar. Yo sé que ustedes son duchos en encontrar la palabra del Señor. Cabe aclarar para los que están aprendiendo, están en el Antiguo Testamento, es de los primeros libros de la Biblia.
Jueces capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces él le respondió: Ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le respondió: Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Vamos a dejar en el momento hasta ahí. Y voy a meterlos en el contexto de la historia. En este capítulo 6, del versículo 1 al versículo 10, nos muestra cómo la nación de Israel se volvió esclava de los madianitas. Los madianitas eran un pueblo opresor que esperaban cualquier oportunidad de siembra, de cosecha, para ir a atacar a la nación y robar todo lo que ellos tenían: animales, comida, etcétera, etcétera, etcétera. Vivían, la nación de Israel prácticamente era esclava de los madianitas. Es decir, como si la nación de Israel trabajara y los madianitas estuvieran esperando el momento en que poder robar sus alimentos, lo que ellos producían. Entonces, en esos versículos la nación empieza a clamar. Le empieza a clamar al Señor que ponga sus ojos sobre ellos, y el Señor aquí en el capítulo 11 ya empieza a dar como una especie de respuesta, mirando a Gedeón como un buen hombre. Entonces vuelvo a leer el capítulo y voy explicando verso por verso. El versículo 11 dice: Y vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita. Joás era el padre de Gedeón. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aquí hay una característica. Gedeón estaba sacudiendo el trigo en un lagar. Y el lagar no era un lugar para sacudir el trigo. El lagar era un pozo profundo donde se echaban las uvas y se pisaban para hacer el vino. Pero ¿por qué Gedeón estaba haciéndolo en este lugar? Porque como ellos vivían temerosos, vivían angustiados, vivían con el miedo de que todo lo que ellos cultivaban, cosechaban, era robado, sacudiendo el trigo. ¿En dónde era el lugar en donde se tenía que sacudir el trigo? En lugares abiertos, en peñas, en lugares donde al sacudirlo se separara la cascarilla del trigo y quedara muy bien dividido. Pero él en este momento está escondido por el temor de que los madianitas se dieran cuenta que él estaba haciendo eso. Continúo, versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Ah, Señor mío, versículo 13, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de madianitas. Y como siempre nosotros, el pastor nos ha enseñado en muchas ocasiones que no es que el Señor nos entregue, o bueno, en este caso que el Señor los haya entregado a los madianitas. Lo que pasa es que esta fue una generación que poco habló, pero habló poco, de la importancia de lo que ellos, de haber sido liberados de Egipto. Por eso el Señor en algún momento aquí del texto dice: ¿no fui yo el que los liberó? ¿No fui yo el que les dio el alimento? ¿No fui yo el que los cubrió?
pero como esta generación no le prestó la importancia, entendería yo, lo dejó como algo de historia, pero no tanto como para adorar al que tenían que adorar. Tanto así que el apartarse del Señor hizo que ellos empezaran a adorar a los dioses madianitas. Y esa es una forma de decir, no es que el Señor los haya entregado, simplemente el Señor es Señor y nosotros no somos quien para decir el Señor está con nosotros y a la vez adoramos a otros dioses. El Señor, nosotros sabemos que es un Dios celoso, es un Dios de amor, pero el Señor quiere toda su atención por parte de nosotros. Continuamos. Y mirando el Señor le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15. Entonces le respondió, ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, versículo 16, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces, una de las características de un pueblo pecador, una de las características de un pueblo apartado de Dios, es sentirse derrotado, volverse un esclavo, escasez, tristeza, servidumbre, y todas estas cosas las llevan por estar apartados del verdadero Dios. Y eso era lo que estaba sucediendo con la nación de Israel. Tanto así que en una parte del texto nos habla de que Joab, el papá de Jehoás, perdón, el padre de Gedeón, tenía un altar al dios de ellos, Baal. ¿Qué sucedía con ese dios? Pues tanto se habían impregnado de las costumbres de los madianitas que hasta tenían altares para el Señor, para Baal, o sea, los altares que no son del Señor. Entonces, obviamente, el Señor no va a estar ahí donde están las cosas del mundo. Nosotros vivimos situaciones muy parecidas, aunque parezca el contexto del Antiguo Testamento, porque nosotros sabemos que en Cristo somos nuevas criaturas y que el Señor ya nos hizo personas nuevas por lo que Él vivió por nosotros en la cruz. Pero muchas veces olvidamos lo que el Señor hizo en nosotros y permitimos ciertas cosas del mundo. Y nosotros hemos sido llamados a formar generaciones para el Señor. Nosotros nos hemos dado cuenta o nos hemos puesto o nos hemos sentado a pensar en algún momento qué es lo que nosotros le estamos inculcando a nuestras generaciones. ¿Cuál es el ejemplo y la importancia de hablar del Evangelio a nuestras generaciones? Nos hemos puesto a mirar qué estamos dejándoles a nuestras generaciones, si más las cosas del mundo que son tan fáciles y accesibles hoy en día como la televisión, como el internet, como la música. ¿Qué más Dios representativo para este mundo comparado con Baal que las cosas que el enemigo ha puesto, pues diciendo de alguna otra manera al enemigo, porque la tecnología bien utilizada es muy buena, pero el trabajo de nosotros es el que se compara. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que nuestros hijos sigan al único y verdadero Dios? Nosotros somos la huella de ellos. Y yo quiero hacer un paréntesis. Seguramente aquí Joás le había hablado a Gedeón en algún momento de lo que era el Señor, porque el Señor vio quién era él, vio su corazón, vio la humildad con la que trabajaba, tanto así que en el versículo 12 el ángel del Señor le dice que era un varón esforzado y valiente. O sea, de alguna otra manera vio el trabajo que él hacía, la dificultad que de pronto generaba el estar trabajando para que no descubrieran su cosecha, el esconder lo que estaban trabajando, porque también dice la escritura que ellos armaron fortalezas para que los madianitas, no se dieran cuenta cuando ellos estaban obteniendo sus frutos. Entonces el Señor se le apareció, le dijo esto, y en el versículo 17, cuando ya el Señor le dice todo esto a Gedeón, el Señor dice,
Gedeón le respondió: yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Versículo 18: te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió: yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces vemos que Joás sí tuvo en algo tuvo que haber dejado huella en Gedeón, porque Gedeón hizo lo primero que hizo después de que el Señor le dijo todas estas cosas, fue hacer una ofrenda al Señor. Y de aquí para allá ya vienen una serie de dudas que tiene Gedeón. Pues entendamos nosotros, esto es como una primera parte, una serie de dudas que tiene Gedeón con respecto a si es el Señor verdaderamente, si es el Señor lo va a bendecir a él, quién es él, porque Gedeón tenía una característica: estaba escondido, no tenía confianza en sí mismo, tenía temor de sí mismo, no sabía que él podía hacer tantas cosas, aun cuando el Señor le dijo que era un varón esforzado y valiente. Y de aquí yo quiero, después de toda esta historia y de todas las cosas que el Señor le mostró a Gedeón, Gedeón empezó a decirle a Dios una cantidad de cosas, pidiéndole como una especie de señales. Y el Señor, sin embargo, en su infinita misericordia, tuvo que haber puesto mucha gracia en él, que en su infinita misericordia todas las señales que Gedeón le puso, todas las señales se las cumplió. Entonces los invito a que lean en sus casas Jueces 6, capítulo 6, versículo 7, y capítulo 7 y capítulo 8. Yo en este momento voy a saltarme al capítulo 7, porque después de todo el proceso que el Señor hizo o tuvo con Gedeón, Gedeón empezó a tener un crecimiento en el Señor, y aún así tenía sus dudas de lo que él era en Dios. Entonces, vamos al capítulo 7, versículo 7 en adelante, vamos a ir leyendo algunos versículos. Entonces el Señor le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ahora los voy a meter en el otro contexto. Resulta que cuando Gedeón convocó a los soldados, se presentaron aproximadamente 32,000 soldados para la batalla. Y pues ustedes dirán, 32,000 soldados son muchos. Pero los madianitas tenían un aproximado de 120,000. Entonces usted dirá ahorita, todas estas personas contra ellas. Pero eso no era todo. El Señor empezó a seleccionar y dar unas órdenes y unas instrucciones a Gedeón, donde opino yo que empezó a ser probada la fe que Gedeón, después de todo lo que el Señor hizo, ser probada la fe de Gedeón, porque empezaron a sacar los filtros o los soldados que realmente iban a quedar, hasta llegar a un punto de 300 soldados nomás. Entonces, imagínense ustedes un líder militar diciendo: tengo que pelear esta batalla y el Señor únicamente me permite 300 soldados contra 120,000, que es un número aproximado que yo les estoy dando. Definitivamente tenía que haber muchísima fe en él. Entonces, versículo 8. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y los retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo del valle. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Versículo 10. Y si tienes temor de descender, baja con fura tu criado al campamento, y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con fura su criado hasta los puestos avanzados de la gente
armada que estaba en el campamento. Entonces imagínense ustedes, ellos como esclavos y rodeados de toda esta cantidad de madianitas que estaban esperando el momento para atormentarlos, para atacarlos. Esa fue una de las consecuencias, quiero hacer un paréntesis acá, esa fue una de las consecuencias de un pueblo que no le habló a sus generaciones de Dios. Vivir como esclavo, vivir con falta de libertad, es una de las consecuencias de no hablar de quien verdaderamente tenemos que hablar, de no enseñar de quien verdaderamente tenemos que enseñar. Cierro paréntesis. Versículo 10, versículo 11, perdón. Y oirás lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con furia a su criado hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Versículo 12. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente que estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre, versículo 13, que estaba contando a su compañero un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Versículo 14. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. ¿Cuántas veces a nosotros el Señor no nos dice de cantidades, de maneras, de formas, la victoria que ya tenemos en Él? Y sin embargo Él en su misericordia nos sigue mostrando que nosotros somos victoriosos. Aún así, ya cuando el Señor tenía todo, le mostró todo, le dijo quién era Él, le dijo lo que iba a hacer con Él, y aún así hasta último momento Gedeón tuvo el temor y tuvo el miedo. Y ya tuvo que llegar a este punto en que el Señor le dijo: baja y mira lo que están hablando, para tener esa fuerza y poder decir: la victoria está con nosotros porque el Señor está con nosotros. Versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. No se les olvide que una de las enseñanzas que tuvimos es la adoración. El adorar a nosotros nos hace grandes, nos hace fuertes. En Cristo somos fuertes, en Cristo somos grandes. Pero no hay nada mejor que adorar. No hay nada que más fortalezca, no hay nada que más nos dé fuerzas en un momento de debilidad. Y una debilidad no es únicamente decir: no voy a pecar, no voy a pecar, no voy a pecar. No. Una debilidad es un momento en el que usted siente que quizás no está pasando nada en su vida. Una debilidad es un momento en el que quizás que usted piensa que las cosas no están saliendo como usted quisiera. Una debilidad también puede ser que usted vea que alrededor suyo están sucediendo cosas como quizás una enfermedad de un pariente. Cosas donde usted dice: ¿dónde estás tú, Señor? Y una de las cosas que hizo en agradecimiento y que fue, yo creo que uno de los pilares para la prosperidad y el triunfo de Gedeón, fue que lo primero que hizo fue, después de todo, adoró al Señor. Y vuelto al campamento, repito el versículo, el versículo 15, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque el Señor ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Que aún así el Señor le da la instrucción y Él mismo también le da a usted le da a usted la orden, pero también lo capacita. Versículo 17. Y les dijo: miradme a mí. Esto lo dijo Gedeón. Y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Versículo 18. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo y vosotros tocaréis entonces las trompetas
alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo, al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebraron los cántaros, tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha trompetas con que tocaban y gritaban por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas, y el Señor puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército estuvo hasta Betsaida en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mejola en Tabar. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y los de Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Zeeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Zeeb lo mataron en el lagar de Zeeb. Y después que siguieron los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y Zeeb a Gedeón en el otro lado del Jordán. Entonces, ¿se dan cuenta, mis hermanos, que cuando el Señor da la instrucción, el Señor la respalda? Se dan cuenta que, aunque parezca un poquito difícil entender las instrucciones del Señor, si vienen por parte del Señor, la victoria está hecha. ¿Y por qué lo comparo en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento nosotros ya sabemos que el Señor, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, rompió un velo para que todo aquel que incline su oído tenga la oportunidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo, y en Él ya tuvimos la victoria, en Él ya ganamos la guerra. Quizás en el Antiguo Testamento el Señor ponía su mirada en una persona, y esta persona que tenía ese privilegio hacía la instrucción que el Señor le había dado para que toda una nación fuera libre. Pero nosotros en una persona ya fuimos libres, y todos tenemos de este bendito fruto que fue la palabra del Señor. Y el Señor en su muerte y resurrección nos dio a nosotros no solamente la esperanza bendita, sino también nos dejó este bendito libro en donde nosotros tenemos las armas para esas batallas, por decirlo de alguna manera, si lo podemos decir así. Y son las palabras que nosotros declaramos. Cosas importantes: adorar al Señor, tener comunión con el Señor. Cuando nosotros tenemos comunión con el Señor, uno somos con Él. Y es un ejemplo que yo en alguna otra enseñanza colocaba. Cuando usted tiene comunión con su familia, y en este caso puede ser con su esposa o con su esposo, ustedes dos son uno, delante del Señor son uno, y muchas de las cosas que ustedes hacen, las hacen igual tanto el uno como el otro. Esa es la misma comunión que un padre con el hijo. El hijo ve a hacer al padre lo que el padre hace y también lo hace. Eso se llama comunión. Y el Señor a nosotros nos dio esa hermosa comunión aquí en nuestra palabra. Nosotros ya no somos rechazados por el Señor, porque nosotros tuvimos esa oportunidad en Jesucristo de ser salvos. Y yo quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 28. Y dice: sino de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y no porque nosotros seamos necios en este momento, porque nosotros ya somos hijos de Dios. Una de las aclaraciones que nosotros, el pastor siempre nos hace, es que nosotros no somos pecadores. Nosotros cometemos pecados, nosotros tenemos
no sé si decirlo de esta manera, nuestras luchas, nuestras debilidades, pero nosotros no somos pecadores. Nosotros cometemos pecado, pero podemos acercarnos libremente al trono de la gracia y como hijos de Dios entendemos que el pecado no nos separa del Señor. Y cuando hablo de un pecado que nos separe del Señor es porque un pecado no puede convertirse en nuestras vidas repetitivo. Errores que no podamos, hay cosas que nosotros tenemos luchas, pero estamos y tenemos al Señor el cual nos fortalece. La palabra del Señor dice que el débil diga, fuerte soy. Entonces no somos necios porque ya no estamos en el mundo, somos del Señor. Y Él nos escogió a nosotros. Quizás para el mundo éramos menospreciados, quizás para el mundo no éramos nada, y eso lo vemos en el ejemplo de Gedeón. Gedeón, ¿cómo se veía? Gedeón era un tipo débil, pues hablo débil en el espíritu, no se creía digno del amor del Señor, y aun cuando el Señor le decía todas estas cosas, el mismo Señor le decía todas estas cosas, él no las creía, tanto así que para poder llegar a la victoria, todo lo que pasó, todo el proceso que pasó para que el Señor, para creerle al Señor lo que él había hecho en él. Versículo 28 y 29 lo voy a leer. Y de lo vil del mundo y menospreciado escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. ¿Qué quiere decir esto? El Señor escoge de lo débil, de lo menospreciado, porque son los corazones que de alguna u otra manera van a mostrar dependencia completa del Señor. Muchas personas creen que con el conocimiento ya con eso ya son dignos del amor del Señor. Y somos dignos del amor del Señor mientras tengamos humildad, comunión y honra a Él. Pero no es nuestro conocimiento lo que nos hace dignos, es la humildad. El Señor pone los ojos en los humildes y de ahí escoge a los que Él ama. A todos nos ama. Bueno, ama a los hijos, Él ama a todos sus hijos. Pero una de las características de los hijos de Dios es la humildad. Otra arma que el Señor nos dejó en este Nuevo Testamento, y ese poder que el Señor nos da, está en Efesios 6, del versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Versículo 18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Y ya sabemos quiénes son los santos, ¿no? La iglesia, somos santos, nosotros somos los santos. Entonces, hermanos, una pequeña comparación de lo que era el Antiguo Testamento con Gedeón y en el presente con Jesucristo. Sabemos que Jesucristo vive y reina para siempre, y Jesucristo ya nos dio a nosotros la victoria, pero también nos dio las armas para saberlas utilizar, también nos enseñó cómo utilizarlas. Y el mejor ejemplo de un líder como lo hizo Gedeón es el Señor Jesucristo, porque todo lo que Él hizo, todo lo que Él vio hacer al Padre, lo hizo también para que nosotros lo aprendiéramos. Así que, mis hermanos, todo esto para recordarles que aunque hayan momentos donde nosotros sintamos como hijos de Dios, porque incluso hablo a hijos de Dios, y en la misericordia del Señor a los que quizás no sean hijos de Dios o no tengan la salvación y que la puedan tener en este momento,
El Señor se alegra de corazones humildes, pero también se alegra de corazones que trabajan por Él. Una de las cosas que no le dije que hizo Gedeón, que ustedes lo van a leer, es que ellos tenían adoración por Baal. Incluso ellos, los mismos israelitas, tenían altares a Baal. Y una de las instrucciones que el Señor le dio a Gedeón era derrumbar esos altares donde ellos le adoraban a ese Dios. Tanto así que a Gedeón le colocaron un nombre que significaba que Baal contendiera contra él. El Señor lo que busca también en nosotros, o lo que quiere de nosotros, es corazones obedientes. Hay muchos ídolos que nosotros debemos derrumbar. Hay muchos ídolos que nosotros debemos destruir. Cuando el Señor ve esa humildad y esa obediencia, créanme, mis hermanos, que ahí empieza a trabajar el Señor poderosamente en nuestras vidas. Pero por sobre todas las cosas, tenemos generaciones a las cuales les debemos y deberíamos hablarles del Señor, demostrarles lo que Él hizo, no omitir ese detalle que hizo la nación de Israel en su momento, de no hablar de lo que tenían que hablar verdaderamente, hasta que fueron cayendo en ídolos que no pertenecían al Señor, que no compaginaban con el Señor. Recuerden, hermanos, que no es que Dios nos eche al diablo. Simplemente el Señor dice, si Él no quiere estar conmigo, yo no lo puedo obligar. Me perdonan la forma en que lo digo. El Señor es un Dios de amor, es un Dios celoso, pero no es un Dios que se comparte con otros dioses. Y con esto no quiero decir que entonces vamos a encerrarnos en una cajita de cartón para que nadie nos vea. No. Recuerden, mis hermanos, que nosotros somos huella. Nosotros dejamos huella. Nosotros al mundo no vinimos a caerle bien a las personas. Obviamente, como dice la palabra del Señor, mientras dependa de nosotros, debemos estar a paz con todos los hombres. Pero cuando habla de depender de nosotros, es en cuanto al mismo Evangelio. No negociando el Evangelio, mis hermanos. Somos hijos de Dios y nosotros tenemos que despertar para que nuestras generaciones, porque poco a poco las generaciones, y ustedes han escuchado mucho esta palabrita, la generación de cristal, y lamentablemente así estamos. Entonces, mis hermanos, los exhorto esta noche para que no cesemos de predicar el Evangelio, empezando por nuestras generaciones. Qué bueno sería ver a nuestras generaciones predicándole a otras personas. Eso sería un motivo de gozo para el Señor y de victoria para nosotros, porque Cristo ya tuvo la victoria. Con nosotros o sin nosotros haciendo la obra, el Señor ya tuvo la victoria. Pero qué más gozo que nosotros participar de esta buena obra. Amén, mis hermanos. Entonces, mis hermanos, les agradezco mucho por este tiempo, por la diligencia, por el estar presentes. Los invito a este domingo a la reunión, 9 de la mañana la oración y 9:15 la enseñanza. Hermanos, no dejemos de adorar al Señor. Hermanos, no echemos en menos la adoración de 9 a 9:15, que es importante cuando todos nos unimos a adorar al Señor. Amén, mis hermanos. Voy a orar y agradezco mucho por las vidas de ustedes, mis hermanos. Padre, te doy gracias por este tiempo, porque tú eres un Dios misericordioso, porque tú tomas de lo que nadie se imagina para bendecir a otras personas, Dios. Gracias te doy por la vida de mi amada iglesia, aquí en Colombia y en el mundo, pero también por la iglesia que a nivel mundial lucha y vive por predicar el Evangelio, por aquellos que padecen persecución, Padre. Yo los bendigo y oro para que sean fortalecidos en el poder del amor y en esa esperanza bendita de tu venida, Señor. Gracias por todo lo bueno que nos das. Gracias por las múltiples formas de hablarnos y perdónanos las veces que hemos tenido dudas, Señor. Nosotros declaramos en todo tiempo que somos tus hijos, que tú eres nuestro Señor, que tú eres el Salvador y que en ti, sea cual sea la circunstancia, tenemos victoria, Dios. Gracias, Padre. Tu amor es infinito y nosotros te amamos y te necesitamos y sabemos que grandes cosas tienes para nosotros.
Gracias, Padre amado, por esa esperanza que nos diste en Jesucristo. Gracias por la vida de Jesucristo en nosotros y por esa esperanza, Señor, de que aunque vivamos, sea que vivamos o sea que muramos, de Cristo somos. No hay más ganancia, Señor. Definitivamente con esto lo tenemos todo, Padre. Gracias, Dios. Damos a ti la gloria, la honra, la alabanza y la adoración en todo tiempo, Señor. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Iglesia, muchas gracias. Bendecidos son. Los amo bastante.